Buenas tardes, hermanos. El día de hoy vamos a analizar la clase del sacerdocio que está basada en el discurso del Elder Renland del Quórum de los 12 de la conferencia pasada de octubre. El tema de la clase es: haz justicia, ama la misericordia y humíllate para andar con Dios. El Elder Renland empieza haciendo unas preguntas. Y dice que él también se ha preguntado y creo que todos nos hemos preguntado lo mismo. Dice, ¿estoy haciendo lo suficiente? ¿Qué más debería estar haciendo? ¿O cómo puedo yo, siendo una persona con defectos, ser merecedor de morar con Dios en un estado de interminable felicidad? El Elder Renland menciona a Miqueas, profeta del Antiguo Testamento, y que formuló la pregunta de esta manera: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? El profeta se contesta a sí mismo y dice: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Él responde: hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide Jehová de ti, 3 cosas: solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. El de Renland explica en qué consisten estas 3 cosas, pero responde a las preguntas que se han formulado que la respuesta es no. Las buenas obras no son suficientes. La salvación no se gana. Ni siquiera los vastos sacrificios que el profeta Miqueas sabía que eran imposibles pueden redimir el menor de los pecados. Si dependiéramos solamente de ese medio, la perspectiva de volver a vivir en la presencia de Dios carecería de esperanza. Sin las bendiciones que provienen del Padre Celestial y de Jesucristo, nunca podremos ser lo suficiente ni ser suficiente aptos por nuestra propia cuenta. Sin embargo, la buena noticia es que a causa de Jesucristo, gracias a su expiación y solo a través de Él, podemos llegar a ser suficientemente aptos y tener los requisitos para poder estar en la presencia del Padre Celestial. Gracias a que Jesucristo ha hecho posible la expiación, nosotros tenemos la esperanza y podemos reunir esos requisitos necesarios para estar en ese estado frente al Padre Celestial. Elder Renland habla sobre la instrucción que el profeta Miqueas habló sobre cómo volver al corazón a Dios y cómo ser merecedores de la salvación, y contiene los 3 elementos que se han mencionado. Dice él que hacer justicia significa actuar de manera honorable con Dios y con otras personas. Actuamos honorablemente con Dios al humillarnos para andar con Él. Actuamos honorablemente con los demás al amar la misericordia. Hacer justicia es, por lo tanto, la aplicación práctica de los 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hacer justicia y humillarnos para andar con Dios es retraer deliberadamente nuestra mano de la maldad, andar en sus estatutos y permanecer verdaderamente fieles. La persona justa se aparta del pecado y se vuelve hacia Dios. Ahí esta parte es muy importante, en la cual nosotros debemos de
de evitar el pecado, no decir, yo puedo agarrar la lumbre y no quemarme. Creer que nosotros podemos por nuestros propios medios ser protegidos del pecado porque nosotros nos portamos bien. Nosotros debemos ser humildes para reconocer que solamente orando, ayunando, leyendo las escrituras, vamos a poder tener una protección contra el pecado. Pero también tenemos que evitar la tentación. No nada más creer que por nuestros propios medios vamos a estar librados. Muchas veces es el orgullo el que nos hace pensar esas cosas. Por eso es que tenemos que ser humildes y reconocer la mano de Dios en todas las cosas. Dice el Elder Renland que el sacrificio de Jesucristo por el pecado y la salvación de la muerte espiritual está al alcance de todos los que tengan el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Estos nos inspiran a arrepentirnos con gozo y a intentar ser más como nuestro Padre Celestial y como Jesucristo. Al hacerlo, recibimos el poder purificador, sanador y fortalecedor del Salvador. No solo hacemos justicia y nos humillamos para andar con Dios, también aprendemos a amar la misericordia del modo en que lo hacen el Padre Celestial y Jesucristo. La importancia de no maltratar a los demás se recalca en una anécdota que cuenta el de Renland sobre Hillel el Sabio, que fue un erudito del siglo I antes de Cristo, durante el cual uno de sus alumnos estaba molesto porque decía que la Torá hebrea era muy complicada y retó a su maestro a que le explicara mientras permanecía parado en un pie. Hillel tal vez pensó que podía responder y aceptó el desafío. Y entonces, parado sobre un pie, le respondió lo siguiente. Le dijo: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y enseguida Hillel concluyó: lo que es odioso para ti, no lo hagas al prójimo. Es la Torá completa, el resto es la explicación. Ve y aprende. Dice el Renland que los 5 libros de Moisés contienen 613 mandamientos y aparte hay escritos rabínicos sobre la explicación de cada uno de ellos y sobre los libros. Entonces, él explica que esa sería la explicación de los 5 principios que enseñó Hillel a su alumno. En realidad el Evangelio de Jesucristo es sencillo, de manera que cualquiera puede entenderlo, cualquiera puede explicarlo, cualquiera puede aplicarlo a su vida si así lo desea. Nada más, como dice el de Renland, hay que efectuar las 3 cosas que el Señor nos pide por medio del profeta Miqueas. Dice que hacer la justicia, amar la misericordia y humillarse para andar con Dios. A veces eso es lo más difícil. Reconocer que Dios puede darnos el poder para poder bendecir la vida de los demás. Que no es por nuestro esfuerzo, sino que porque los dones de Cristo que tenemos nosotros son los que permiten que nosotros podamos ser aptos para la administración. A veces se nos hace difícil el poder entender estas cosas, pero por eso es importante que permitamos que el Espíritu Santo sea en realidad el que nos enseñe cómo hacer esto. En esta tarde, hermanos, quiero testificarles que Dios vive, que nos ama y que Él desea que nosotros seamos humildes, que podamos reconocer su mano en todas las cosas,
que amemos la misericordia, que amemos a los demás, que no los juzguemos y también que podamos hacer lo justo, que podamos hacer justicia. Y se refiere en actuar honradamente y honrosamente con los demás. Que el Señor les bendiga en esta semana, mis queridos hermanos, para que puedan hacer lo correcto delante de los ojos del Señor. Y de esa manera no sea necesario ni los millares de carneros, ni los miles de arroyos de aceite, ni siquiera nuestros primogénitos para poder pagar por nuestros pecados. Los pecados han sido pagados mediante la expiación y nosotros nomás tenemos que hacer lo necesario, ir al Señor con nuestro corazón quebrantado y con el espíritu contrito y reconocer la expiación. Les comparto la clase en el nombre de Jesucristo. Amén.